Muy buenos días. Ya descubrieron quién es mi ayudante incógnito. Para quienes no le conocen, él es Guillermo Marquardt, un fiel amigo desde hace ya muchos años, junto a su familia y por supuesto miembro activo de nuestra iglesia. Y entiendo que miembro activo de este grupo de fe y trabajo, que es el que de alguna manera ha gatillado esta serie de sermones basado en esta pregunta, aunque también podría ser una exclamación. Gracias a Dios es lunes. Gracias a Dios es lunes, decimos mañana. O decimos, gracias Señor, al fin es lunes mañana. ¿Cuántos van a decir eso? Wow, no lo sé. O mañana es lunes y mi cuerpo lo sabe. Un saludo a todos quienes están conectados también a través de internet, y a lo mejor hay hermanos y hermanas que justamente por su tema laboral están participando de este servicio de manera online. Para todos ustedes un aliento y la cercanía a través de este culto, esta conexión y de la reflexión que hoy día queremos compartir junto a Guillermo. Estamos reflexionando, ¿no? Ya lo dijimos en esta serie, gracias a Dios es lunes, como una forma de repensar nuestros trabajos desde la perspectiva del Evangelio. ¿Hay una sola perspectiva desde el Evangelio para mirar nuestros trabajos? Yo diría que sí. Sin embargo, creo que nadie puede arrogarse en decir, esta es la perspectiva correcta para abordar el mundo laboral. Mundo que por lo demás es tan complejo, tan diverso, para algunos es muy grato, para otros lamentablemente es bastante ingrato. Para algunos es un ambiente justo, para otros es un ambiente injusto. Algunos crecen, florecen, se desarrollan. Otros sienten que decrecen, que son apocados. Algunos se estresan, en fin. Pero independiente de las circunstancias en las que nos toque trabajar, el Señor nos ha llamado a estar ahí, y en estos domingos hemos estado reflexionando desde distintas perspectivas cómo mirar el mundo laboral desde la perspectiva cristiana. Hoy queremos hablar de nuestra cosmovisión y el trabajo. Queremos detenernos justamente en aquella cosmovisión que nos permite tener una perspectiva más acorde al propósito de Dios en nuestro lugar de trabajo. Como decía el video, lugar donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. Sin embargo, vamos a partir compartiéndoles junto a Guillermo que en este lugar de trabajo o en esta perspectiva o en este acercamiento nos hemos encontrado con algunas vallas, y una de esas vallas es lo que el autor inglés Mark Greene llama el abismo de las 3 S. O sea, la separación entre lo secular y lo sagrado. Que en alguna parte apareció por ahí, no sé por qué, pero cómo nos afectó y cómo eso de alguna manera ha determinado que la actitud con la que partimos mañana no es la misma actitud con la que estamos hoy aquí. Sí, amada iglesia, voy a aportar un poco con experiencias personales, testimonios. No sé si solo me pasan a mí, ustedes me dirán. Frecuentemente me paro en un semáforo y espero, voy hacia mi trabajo o vengo, y al lado hay gente y escucho conversaciones tipo así, voy a imitar.
y me dijo que yo ordenara las cajas. Y yo le dije, tú no eres mi jefe. Y ella me dijo, pero ¿por qué te enojáis? Y yo le dije, sí, es un meme que está en internet, pero lo he escuchado realmente en esos lugares. Camino al trabajo, de vuelta del trabajo. Pasamos tanto tiempo en nuestros trabajos, 8 horas, que las relaciones personales finalmente son difíciles. Vimos domingos atrás los cardos y los espinos que llegan en el trabajo. Yo he sido cristiano muchos años. Durante este tiempo he vivido con la idea de que había una dicotomía en lo secular y lo eclesiástico. Me parecía normal pensar que el domingo era el día del Señor, ¿cierto? Y mientras que el lunes comenzaba la vida secular. Sin embargo, a contar del 2021, me vinculé a este movimiento Fe y Trabajo. Mi forma de pensar cambió radicalmente. La revelación que más impactó mi vida fue entender que no existe la separación. Somos cristianos aquí y en cualquier lugar. Al momento de entender esto, que Dios me acompañaba a mi trabajo, sentí algunas veces profunda vergüenza al recordar momentos en los que mi testimonio no fue el adecuado, ya sea en reuniones, en relaciones laborales, en una manera de trabajar que quizás no agradaba tanto al Señor. Antes no entendía la conciencia de que Él está conmigo en todo momento. Creo que en la vida cristiana podemos ir entendiendo poco a poco cosas y el Señor nos llama a eso. Algunos le llaman crecimiento espiritual, madurez espiritual. Hoy todo es diferente. Ahora que el Espíritu Santo va conmigo, me ayuda, me respalda, me da creatividad cuando enfrento dificultades y nuevos proyectos en mi trabajo. Para quienes me conocen recientemente, yo formo parte del equipo pastoral de Encuentro con Cristo. Ya llevo casi 15 años en ese ejercicio, pero aclaro que no tengo estudios formales de teología. De profesión soy ingeniero agrónomo y bueno, junto con mi jefe, que es Alejandro Puley, el pastor principal, más un tremendo staff, tenemos un plan de trabajo que nos exige bastante. Tenemos que cumplir horarios, metas, un plan anual ministerial. Digo esto porque de repente hay personas que me dicen, ¿tú en qué trabajas? Digo, soy pastor. Ah, tú no trabajas. Ya, hago esa aclaración. De manera que me encanta lo que hago, pero cuando ejercí mi profesión como ingeniero agrónomo, no alcanzó a hacer eso más que 5 años, porque de ahí fui llamado a un ministerio cristiano y de ahí posteriormente en la práctica me vine a trabajar acá a la iglesia. Tuve la posibilidad de trabajar en programas de desarrollo comunitario con comunidades campesinas mapuches. Y ahí me especialicé en lo que en ese entonces se conocía como la agricultura biológica o la agricultura orgánica, pero desde la perspectiva del desarrollo agrícola humano, rural y agroecológico. Les recuerdo que en aquella época me encantaba lo que hacía, porque para mí era muy novedoso. La formación que me dio en mi universidad no tuvo nada que ver con lo que me tocó hacer en la práctica. Tuve el privilegio de tener una jefa norteamericana, etnobotánica, de la Universidad de Yale, una mujer brillante. Y también tenía una colega agrónoma. Ahora, mi jefa era practicante de la ecología profunda. Y mi otra colega practicaba la fe Bahá'í.
y ambas me hacían mucho énfasis respecto de lo sagrado que era trabajar en lo que estábamos haciendo. Pero me lo hacían ver desde ópticas bastante distintas a la mía. Tan distintas que obviamente ese abismo entre lo sagrado y lo secular era tremendo. Yo sentía que lo que hacía en mi trabajo era pega, trabajo, me gustaba, era lindo, sano, pero no sentía que era tan sagrado justamente por no confundirme con una visión panteísta o esotérica o algo así. Pero mucho de lo que hacía, que era el cuidado de la creación, ahora lo entiendo así, en aquella época no lo entendía tan así. En aquellos años también tuve la oportunidad de hacer clases a algunos estudiantes de carreras técnicas y proveer capacitaciones a estudiantes universitarios y también profesionales involucrados en el área rural, pero también tratando de procurar un aumento, aunque sea un granito de mostaza, en cómo elevar el nivel de vida en familias, sobre todo familias campesinas mapuches pobres. Y eso fue fantástico. Aprendí a trabajar con mujeres, más que con hombres. Eso fue maravilloso. Pero me avergüenza decir que fue más lo que yo aprendí que lo que pude compartir o enseñar a otros, justamente por esta distancia que en aquella época sentía entre lo sagrado y lo secular. Para mí el día sábado y el día domingo eran mis días de iglesia, era lo sagrado. Y reconozco que mi iglesia me sacaba la mugre. O sea, era líder, participaba, lo disfrutaba. Y creo que incluso dediqué tiempo casi insanamente. Me mal acostumbré a no dedicar tiempos de reposo, por ejemplo. Y el día lunes me dedicaba al 100% a mi trabajo. Pero con esa dicotomía. Que mirando hacia atrás, no sé a cuántos de ustedes hoy día todavía les afecta este abismo, las 3 S, la separación entre lo sagrado y lo secular, a la hora de ver su trabajo. ¿Qué están sintiendo a la hora de pensar en que mañana tienen que tomar el metro o irse en su auto a su respectivo trabajo? Y hoy junto a Guillermo vamos a reflexionar en la forma en que vemos al mundo y cómo esa forma de ver el mundo afecta mi manera de ver, de ejercer mi trabajo y vocación en el lugar donde estamos o para el cual nos estamos preparando, por ejemplo, en el caso de quienes son estudiantes. La forma en que vemos al mundo es a lo que me referiré cuando uso el término cosmovisión. En nuestro caso, ¿cómo tener una cosmovisión cristiana? Si bien me disculpan los profesionales de las ciencias sociales o del área humanista, porque hoy día la palabra cosmovisión ya casi, entiendo, en esa área ya no se usa, está un poco añeja y se usa, entiendo, más los conceptos de narrativa y metanarrativa, que confieso a mí me quedan grandes, no soy de esa área, así que permítanme y discúlpanme, pero yo sigo usando la palabra cosmovisión y hoy día justamente queremos usar el término cosmovisión cristiana a la hora de abordar el mundo laboral. Hay 3 aspectos, de muchos otros más, a los que queremos considerar en esta reflexión. Y me parece muy relevante recordar estos aspectos, pues si no los tenemos claros, creo que es muy difícil adquirir una cosmovisión cristiana
clara, sana, y corremos nuevamente el riesgo de perdernos en el abismo de las 3 S. La separación entre lo sagrado y lo secular. El primer aspecto a considerar, que alguien probablemente va a decir, pero eso es obvio, por eso estamos aquí, no olvidar que la gracia nos ha sido alcanzada por medio de Jesús. Y por eso quiero invitarles a escuchar qué es lo que nos dice el apóstol Pablo al respecto. Sí, voy a leer Efesios 2, del 8 al 10. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. La gracia nos ha alcanzado en Jesús. Este enunciado y recordatorio del apóstol Pablo recalca que nuestra transformación obedece solo al amor inmerecido de Dios por nosotros. La cosmovisión cristiana parte primero examinándonos a nosotros mismos, pecadores que no teníamos ninguna posibilidad por nuestra propia cuenta de acercarnos a Dios, y es Dios quien se acerca a nosotros siendo pecadores y nos ha alcanzado en Jesucristo. Me preocupa todavía y me asusta oír todavía algunos mensajes en el ámbito evangélico que circulan por ahí en algunas corrientes cristianas que enfatizan un mensaje distinto. Algo así como lo que hay que hacer para ganarse la salvación. Por otro lado, esta palabra que acaba de leer Guille nos ubica en humildad al mirar a todo ser humano, por muy alejado de Dios que esté, mirarlo con misericordia, con amor, recordando quién fui yo. Porque a veces tengo la impresión de que miramos a quienes no son cristianos, la gente que forma parte del mundo, de manera despectiva. ¿Saben que estas palabras fueron enunciadas por Saulo de Tarso? Alguien que tenía una cosmovisión, pero era una cosmovisión incompleta e incluso era una cosmovisión pervertida. Amaba a Dios profundamente, era celoso, pero se perdió. No logró, por su cuenta, no logró ver a la centralidad de lo que él buscaba. Y es más, es Jesucristo mismo quien tuvo que atravesarse en su camino a Damasco y hacerle un párale. Jesús se le apareció. Y es por eso que Pablo, con autoridad, nos exhorta hoy día: recuerden ustedes de dónde vienen. No se olviden, no se pongan arrogantes, porque esto nos ayudará a mirar el mundo, a mirar a las personas que están a nuestro alrededor, las personas buenas y las personas que a lo mejor no son tan buenas, pero con otra perspectiva, con otra visión. El verso nos invita también a hacernos la pregunta: ¿cómo te ves a ti mismo en tu relación con Dios? ¿Cómo te ves a ti mismo en comparación con tus colegas por el hecho de ser, entre comillas, hijo o hija de Dios?
¿Cómo los miras? ¿Con humildad o con desdén? ¿Con arrogancia? Estos incircuncisos, estos pecadores. ¿Eres consciente que fuiste restaurado, que fuiste restaurada para vivir haciendo el bien? Es lo que dice este texto. Miren lo que dice ahí. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. ¿Para qué estás aquí en este mundo? ¿Para qué? Para hacer el bien. ¿Aquí en la iglesia? Este es un enunciado general en todas partes y obviamente en nuestro trabajo. Otro aspecto que queremos considerar a la hora de mirar nuestra cosmovisión cristiana, cómo la podemos perfeccionar o cómo podemos entender o mejorar nuestra cosmovisión cristiana, es la orden de Jesús, que es amar. Este es otro aspecto que me parece clave recordarlo, pues es uno de los ejes centrales del verdadero cristianismo y que debería delinear nuestra cosmovisión cristiana, sobre todo en el mundo laboral. En Mateo 22, 34 al 40 dice: los dos mandamientos más importantes Los dos mandamientos más importantes, cuando los fariseos le dieron cuenta de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se reunieron y fueron a ver a Jesús. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento, el más importante, es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento, en importancia, es parecido a este y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos mandamientos. Amar. Amar a Dios, a tu prójimo y a ti mismo son mandamientos claves que determinan nuestra identidad y la manera en que miramos a todo ser humano. ¿Te amas a ti mismo? ¿Amas a quienes te rodean? ¿Amas al sujeto al cual se orienta tu trabajo, tu misión, tu vocación? ¿Está tu vocación impregnada de cosmovisión cristiana? En otras palabras, de una cosmovisión amorosa. ¿Amas? ¿Hay amor en lo que estás haciendo? ¿Cómo el amor te permite, pese al cansancio y al poco tiempo, ver a tus pacientes como tu prójimo que acude a ti porque necesita de tu ayuda, si es que eres un profesional de la salud? ¿Saben? Días atrás, a través de una amiga que mueve los palillos ahí en una clínica muy top, conseguí hora con un especialista de esos top, ¿ya? Y pucha, que me costó llegar a conseguir esa hora. El especialista, no sé si me miró.
No sé si me dedicó 5 minutos. Solo me interrogó y frente a una pantalla tecleó una montonera de datos, un interrogatorio, y me entregó unos papeles para que me hiciera una montonera de exámenes y después volviera. Qué triste es llegar a profesionales que no te atienden, por lo menos como persona. Quizás una teleconferencia habría sido mucho más grata. ¿Cómo tu cliente se transforma en una persona que siente tu amor al ver él toda tu excelencia? O sea, al ver tú en él la mayor excelencia en la búsqueda de la justicia. Hoy que estamos hablando de tantos temas legales que no están funcionando bien en nuestro país, y sé que aquí hay varios abogados, ¿hay amor en el ejercicio de la justicia? No solamente luchar por la justicia, eso ya te da un grado te permite ser bienaventurado. Pero si además estás aplicando amor en tu gestión, ¿qué pasaría en ese lugar donde tú estás? ¿Cómo aquella persona que recurre a tu mesón, aunque viene con un número de espera, se siente especial, se siente orientada, se siente acogida? ¿Perciben tus alumnos que los amas? ¿O son un cachito? A lo mejor tu mundo laboral no implica cercanía a personas, pero tus análisis, tus cálculos, tu investigación, tu programación, por muy tecnológica o abstracta que sea, terminará en un ser humano que verá reflejado en el fruto de tu trabajo y bienestar. En otras palabras, ahí va a haber, de alguna manera va a llegar algo que significa una expresión de amor. Añade a tu cosmovisión cristiana amor. El tercer aspecto es la nueva manera de vivir con Jesús. Sí. Leamos en Romanos 12, del 1 al 2, y dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Qué interesante lo que el apóstol Pablo nos recalca. No vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Aunque pareciera ser que hoy en nuestro ambiente es al revés. La manera de vivir es la que determina nuestra manera de pensar. Y no. Dios quiere que sea al revés. Cambiemos nuestra manera de ser y de pensar. Estos versos nos aclaran que si dedicamos toda nuestra vida o la mayor parte de nuestra vida, por ejemplo en nuestro trabajo, haciendo lo que le agrada a Dios, esa es la verdadera adoración.
¿Cuántos hoy día seguramente venían preparados? Qué rico, vamos a ir a la iglesia, vamos a poder cantar alabanzas y vamos a poder adorar. Y es cierto, es una manera de adorar, cantar alabanzas. Pero ¿cuántos ven el día de mañana, lunes, como el inicio de una semana en la que vamos a comenzar toda una jornada de adoración a Dios, haciendo un trabajo que va a honrar a Él y va a honrar a muchas otras personas? ¿Cómo esa perspectiva cambia? Me parece que la invitación del apóstol al cambiar nuestra manera de ser y de pensar está muy alineado con los puntos anteriores. Y de esta manera se perfeccionará nuestra cosmovisión, que elimina ese abismo de las 3 S, la separación entre lo secular y lo sagrado. No sé si les pasa, pero vuelvo a repetir, quizás me pasa solo a mí. Cuando nos presentamos con alguna persona que estamos conociendo recién, le decimos: hola, soy Guillermo, soy ingeniero. Hola, soy Miguel, soy arquitecto. Y como que centramos nuestra vida en nuestra profesión, ¿no? Suele ocurrir. Entonces, hace un tiempo estoy practicando cómo presentarme en estas situaciones. Y lo hago más o menos así. Hola, soy Guillermo, soy un ser humano. Hombre, esposo, hijo, padre, abuelo. Algunos me dicen Guille, mi esposa me dice Memo, algunas veces me dice Memito, algunas veces me dice ¡Memo! Nótese. Pero sé que es con cariño. Te amo, mi amor. Creo que hay gente que tiene que venir al taller del sábado. Yo no sé de quién aprendí esto de mostrar o decir en público las cosas privadas de los matrimonios. Desde que están predicando a las mujeres pasa eso acá. Ok. Bueno, a fines del año pasado, alguien me hizo una pregunta que me dejó pensando profundamente. ¿Quién eres, Guillermo? Si quitamos la familia, si quitamos a tu esposa, a los hijos, si quitamos a los padres, el trabajo, si lo sacamos de la variable, ¿qué es lo que queda, Guillermo? Esta pregunta me llevó a una profunda reflexión, ya que no es fácil de responder. Así que comenzó un viaje de autodescubrimiento, leyendo libros, buscando material, analicé a escritores famosos. En esta búsqueda se complementó con los talleres de fe y trabajo, en los que discutimos cómo en nuestra sociedad moderna el trabajo a menudo se percibe como un medio para obtener estatus, riqueza o identidad. Finalmente creo que la respuesta a la pregunta que busqué, ¿qué queda, Guillermo? La busqué por todos lados. Fui a Okinawa, a la isla de Okinawa, a ver los centenarios. No, en realidad no viajé, sino que vi el documental de Netflix, Zonas Azules, donde explican ahí el Ikigai y todas esas cosas. La respuesta a esa pregunta estaba más cerca. Ustedes saben. Yo soy lo que Dios dice que soy. Esa es la respuesta. Yo soy lo que Dios dice que soy. Mi identidad no depende de mi estatus, ni menos de mi trabajo.
algunos aspectos prácticos para cambiar nuestra manera de ser y de pensar, porque creo que en eso consiste la vida cristiana, comunitaria, y que obviamente implica ir moldeando y perfeccionando una cosmovisión cristiana, espero cada vez más depurada. Primero, muchos van a decir que es obvio leer la Biblia, pero insistimos bastante en esta iglesia, leer la Biblia con Jesús y con mi comunidad. Algunos dicen, sí, yo leo la Biblia, pero no la leen con Jesús. Y por no leerla con Jesús, hay una cosmovisión un poco extraña. En esa cosmovisión, por ejemplo, las mujeres no tienen participación. O en esa cosmovisión hay un abismo entre lo secular y lo sagrado. Si lees la Biblia con Jesús, vas a descubrir a un Jesucristo que es tremendamente maravilloso. Y si lees la Biblia con Jesús y en comunidad, creo que la riqueza, el crecimiento, la cosmovisión que vamos adquiriendo, la forma de ver el mundo desde una perspectiva cristiana es mucho mayor. Creo que hoy es imperioso fortalecer la experiencia que tenemos en nuestros grupos pequeños, en Biblia y Café, en nuestros servicios dominicales y en tantas otras áreas en donde todo lo que hacemos gira justamente en torno a lo que Dios quiere decirnos. La invitación que se hizo para los matrimonios del sábado, no me cabe la menor duda. ¿Cuál es la fuente? La palabra. La acción social que desarrollamos en el arca, ¿de dónde viene? De la orden de Jesús, de servir, de honrar, de ayudar a los necesitados. Todo lo que hacemos está pujado por la palabra. Pero ¿cuán mayor riqueza hay para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es hacerlo primero con Jesús y también de manera comunitaria, al acercarnos a la Escritura. Pongo la imagen de uno de mis cantantes preferidos, me refiero al hermano Juan Luis Guerra. Días atrás vi en YouTube la historia de Juan Luis Guerra y los 440. ¿Y saben lo que me quedó dando vuelta? Fue la sabiduría que tuvo su pastor al animar a este recién convertido a continuar con su carrera musical. Menos mal no vino donde el pastor Antileo. Porque probablemente el pastor Antileo le habría dicho, no, ya es hora que tiene que quedarse en la iglesia. Componga canciones cristianas para los cristianos, sea parte del grupo de alabanzas, ya, pare con el merengue, ya. Y sin embargo, este pastor de las Asambleas de Dios no continúa, sigue ahí. Todos los cercanos que aparecen entrevistados en este documental, muchos de ellos no son creyentes, reconocen en Juan Luis Guerra una cosmovisión que refleja el amor a Dios, pero también refleja el amor al prójimo. Y el hecho de que todos quienes están cerca de él crecen y florecen. Si alguien ha estado al lado de Juan Luis Guerra, hoy es importante en algún canal importante de República Dominicana, de Miami o en Centroamérica. Ha sido generoso con otros cantantes menores en su momento, que hoy día son más famosos, pero hay algo especial en él.
con sus ganancias, porque él podría ser un multimillonario, ha creado una fundación que ayuda a niños en desventaja social, a niños enfermos, y ha ayudado de una manera cuantiosa a muchas personas en necesidad. En cuanto a su música, es interesante cómo él es un profeta, pues sus canciones han sido muy atingentes a la realidad de su país o a la realidad de Latinoamérica, y ha sido muy crítico, aunque muchos lo bailan y no se dan cuenta, pero ha sido un profeta. En donde reconoce un contexto social y económico injusto, pero sin dejar de lado la excelencia musical que hasta el día de hoy se le reconoce como uno de los mejores cantantes de Latinoamérica. Y aunque es uno de estos hermanos, entre comillas, como denominamos algunos, Reina Valera, porque cuando él habla es muy Reina Valera, es un, diríamos, canuto muy tradicional, no tiene ningún tapujo en hablar abiertamente de su fe en Jesucristo. Todavía recuerdo cuando estuvo en Viña del Mar y empezó a glorificar a Jesucristo. Y más encima hizo bailar a todo Viña el Salmo 103. ¿Qué pastor en Latinoamérica logra eso? Pero los que se basan en este abismo entre lo secular y lo sagrado probablemente lo condenan. Y reconocemos como buen evangelista a un pastor que puede pararse en un lugar como este y que llega a una audiencia como la que está aquí, pero no como la de Viña. Sin embargo, Juan Luis Guerra ha logrado cruzar fronteras y ha sido fiel a un testimonio cristiano. Segunda y penúltima aspecto que queremos compartir en relación a perfeccionar o como tener una cosmovisión cristiana, ser parte de una comunidad de fe viva en Jesús. ¿Cuánto he aprendido de los logros y de las metidas de pata de mis hermanos y hermanas que con honestidad han comprendido que nos necesitamos unos a otros para aprender a mirar la realidad en que vivimos? Qué bien me hace comprender la realidad del mundo en que vivimos gracias a la intimidad que tengo con algunos de ustedes para poder entender el mundo en el que estamos viviendo, el contexto en el cual ustedes viven, de manera que cuando los pastores predicamos estamos más cercanos a la realidad, porque los pastores corremos el riesgo de encapsularnos, de no lograr entender la realidad en donde ustedes están. Y qué bien me hace compartir con ustedes, saber lo que hacen, saber de la ingratitud o de los éxitos, de los logros, de los fracasos, de las decepciones, de las metidas de pata. Y así crecemos. En el primer semestre de este año tuvimos una reunión, algunas personas del movimiento Fe y Trabajo, a conversar y a ver expectativas de hacer cosas y, bueno, soñar un poco con esto. Nos dimos cuenta de que habíamos varios que estábamos con un tema de cesantía. Entonces pensamos y dijimos, cambiemos el nombre al movimiento, Movimiento Fe. Pero no, finalmente no lo cambiamos y de alguna forma qué rico es tener una comunidad donde podemos hablar de esas cosas. Porque ese día oraron por mí, oramos por los que estábamos en esa situación y te sientes respaldado, te sientes apoyado. Entonces,
para todos sabemos que esta situación de la cesantía es difícil, es un proceso complejo. Surgen preguntas, dudas, cuestionamientos, la incertidumbre te invade. Nos sentimos vulnerables, sin empleo. En medio de esta situación tuve una conversación abierta y sincera con Dios, donde pude expresar todo lo que sentía sobre mi pérdida de empleo. Fue un momento profundamente gratificante y también fue liberador. En ese momento sentí en mi corazón las palabras de Dios que decía así: hace tiempo que no teníamos una charla tan buena juntos. Esta experiencia que viví cobra un nuevo significado cuando pienso que lo hacemos hablando sobre fe y trabajo. Nuestro empleo es un servicio. He aprendido que a través de nuestras experiencias, tanto las buenas como las difíciles, podemos servir a los demás. Si usted ha tenido algún inconveniente en su vida, algún problema, usted entiende ese problema. Y si ve a otra persona que está pasando por lo mismo, usted con mucha autoridad y amor puede apoyar, porque vivió ese problema. Hoy entiendo mejor las personas que están pasando por un proceso de cesantía, porque Dios me permitió experimentar lo mismo para poder servirle a Él y a los demás con esa experiencia. Gracias, Guillermo. Creo que estamos llamados a aprender a ver la realidad con Jesús. Cuando Jesús vio a Jerusalén en una fiesta religiosa, dijo: veo a esta gente como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo? Si la gente estaba en un ambiente de adoración, en una fiesta, pero Jesús no ve eso. Él logró captar otra necesidad. ¿Te das el tiempo para mirar las noticias? No entretenerte. ¿Estás viendo las noticias? ¿Cómo interpretas las noticias? ¿Qué interpretas, por ejemplo, de las series actuales que estás viendo en Netflix, qué sé yo, en los medios a que tú dispones? ¿Logras identificar el clamor del mundo en el cual estamos? ¿Y logras entender el por qué se está dando la realidad que estás palpando en tu trabajo, en tu lugar de trabajo? Porque de alguna manera eso refleja lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Logras identificar el clamor que Jesús sintió al ver a su Jerusalén amada? Días atrás fui con mi familia y unos amigos de la iglesia a ver Intensamente 2. Qué película más vanguardista. Y cómo me sentí identificado, Dios mío. Wow, la recomiendo, véanla. ¿Saben ustedes que Carmen días atrás estuvo exponiendo unas charlas con estudiantes universitarios en los países andinos? Y preguntó, trabajó dentro de sus charlas una de las canciones de Queen, Somebody to Love. Para sorpresa de ella, varios estudiantes muy evangélicos nunca la habían escuchado. Y ella me dijo: Jorge, ¿puedes creerlo? Y yo me acordé que cuando esa canción era famosa y yo era mucho más joven, no la escuchaba porque en mi iglesia se decía que ese grupo era satánico. La cosmovisión era bastante restringida. Y hoy día
le dije a la Mati mientras veníamos en camino, oye, ayúdame a captar bien porque, bueno, ya la he escuchado, o sea, si bien es cierto es una canción que he escuchado, pero no la escuché en su momento, ¿me explico? Y la oración que hay en esa canción, el clamor. Y lo terrible es que quien la interpreta con la historia que sabemos de Freddie Mercury, cómo terminó, ¿no? Y nadie escuchó ese grito de auxilio. ¿Y a cuántas personas reflejará todavía ese grito, esa oración? Necesito a alguien que me ame. ¿Logras captar la filosofía, los gritos de auxilio, como también la presencia del Espíritu de Dios en el mundo y sobre todo en tu trabajo? ¿Con quién miras las redes sociales? ¿Lo haces con Jesús? ¿O lo estás haciendo con una filosofía izquierdista? ¿O con una filosofía derechista? O a lo mejor, si eres más canuto, con una filosofía fundamentalista. O eres medio liberal. ¿Cómo miras la realidad? ¿Cómo ves la inmigración? Qué pena me da cuando a veces en mis círculos de mi iglesia escucho comentarios despectivos respecto de personas extranjeras. Porque eso es algo que aquí, en este lugar, no debería ocurrir. ¿Cómo recibes y amas y permites que florezcan tus colegas extranjeros? ¿Qué modelo es el que rige tu empresa? ¿El proyecto en donde estás metido? ¿No te estarás tragando el camello y estás colando el mosquito? ¿Estás cuidando la creación de Dios en tu trabajo? ¿Está esa perspectiva? ¿O eres como algunos evangélicos del norte que todavía dicen, no, es que no creemos nosotros en el calentamiento global? Eso es cosmovisión. ¿Cómo ves el mundo? Y de acuerdo a cómo veas el mundo, vas a actuar, vas a vivir. Y la invitación de hoy es que seas sensible al Espíritu de Dios que nos ofrece Jesús. Jesús dijo que no nos dejaría solos, que nos enviaría su Espíritu, quien nos guiaría a toda verdad. En otras palabras, si crees en la llenura del Espíritu Santo, o es más, si eres más carismático aún, si crees en el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia, con todo respeto lo digo, eso implica que vas a mirar al mundo, mirarás tu trabajo y el lugar de tu trabajo y las personas de tu trabajo con los ojos de Cristo. Eso es ser carismático hoy. Tu cosmovisión cristiana debe eliminar ese vacío entre lo secular y lo sagrado. Y debe mirar el mundo y tu trabajo con los ojos de Jesús, con humildad, con amor misericordioso, abiertos a nuevas formas de ser y de pensar, siendo parte de una comunidad que lee la palabra, la reflexiona y la aplica con la guía continua y cada vez más poderosa del Espíritu de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Les pido que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, pensemos en todas las preguntas que hemos planteado el día de hoy.
Si alguien se siente interesado en todas estas preguntas, dudas, www.feytrabajo.cl. Tenemos 3 talleres que comienzan la primera semana de septiembre y podremos conversar largamente. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Tú conoces a cada uno de los que estamos acá y los que están escuchando o viendo esto por internet. Tú conoces si trabaja remuneradamente o tiene un trabajo no remunerado, de servicio. Tú conoces si son empresarios, tú conoces si son emprendedores, empleados, profesionales. Amado Dios, te queremos pedir que con tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre el corazón de cada uno de nosotros y nos ayudes a entender y nos ayudes a aplicar esta cosmovisión cristiana bien entendida, Señor, donde podamos tener el corazón dispuesto para honrarte a ti, tener el corazón dispuesto para servir a los demás en la profesión que tú nos diste, Señor, en las actividades que hacemos cotidianamente, si atendemos público o no. Amado Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a entender. Tú quieres que cambiemos nuestra forma de vivir, de pensar. Tú quieres que seamos, Señor, y hagamos tu voluntad. Úsanos a cada uno. Úsalo donde está, en el lugar que se encuentre. Mañana lunes, Señor, cuando lleguemos a nuestro lugar de trabajo, tú puedas con tu Espíritu Santo revelarnos que estás con nosotros ahí, como nunca antes nos habíamos dado cuenta. Cuando atendemos a la primera persona que viene en la fila, cuando le sonriamos y le digamos, buenos días, ¿cómo puedo ayudarte? Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, llenando nuestra vida. Y esta semana sea de tremenda bendición para cada uno. Y tú poco a poco, Señor, vayas llenando nuestro corazón de amor para ti y para nuestros prójimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.